Ahora estudiemos lo que es el trabajo en un gas. El trabajo de un gas. Como se ve en el diagrama, tengo un recipiente que encierra una determinada cantidad de gas y está limitado por un pistón. A ese recipiente yo le voy a entregar calor, el gas va a aumentar de temperatura, por ende su presión va a aumentar también y va a tratar de mover este pistón, moviéndolo a una distancia determinada, así el gas puede variar su volumen. El trabajo que ejerce el gas sobre el pistón se debe a dos cosas, la presión del gas sobre el pistón y el cambio del volumen del gas. Ojo, por el hecho de que se ha desplazado el pistón, puedo decir que ya se pudo realizar trabajo. ¿Cómo puedo calcular el trabajo de un gas? La forma más sencilla para calcular el trabajo de un gas es conociendo el proceso en el plano cartesiano, presión versus volumen. Acá tengo un dibujo en el cual veo un proceso en el plano cartesiano y bajo ese proceso hay un área determinada. El área debajo de ese proceso es el trabajo. Se cumple que el trabajo es igual al área. Debo tener en cuenta que el trabajo de un gas depende también del tipo del proceso con el que el gas pasa de un estado inicial a uno final. ¿Cómo explicamos eso? A ver, vemos el dibujo. En el dibujo está conformado por dos partes. En la primera parte tengo un tipo de proceso que es diferente a la segunda parte. Entonces las áreas van a ser diferentes. Por ende los trabajos son diferentes. Con la energía interna ocurría algo diferente. La energía interna dependía del estado inicial y del estado final, pero no dependía de este estado intermedio, del tipo de proceso. Solo dependía del estado inicial y final. En estos dos casos en el dibujo, la variación de energía interna sí serían iguales, pero los trabajos son diferentes porque son diferentes procesos. En un proceso de expansión, o sea, cuando el volumen aumenta, el trabajo del gas es positivo. Acá en la gráfica yo veo que su volumen aumenta, trabajo positivo. Y si es una compresión, o sea, cuando el volumen disminuye, el trabajo del gas es negativo. En la gráfica se ve que el volumen disminuye, entonces su trabajo va a ser negativo. Trabajo en los procesos termodinámicos. En un proceso isocórico, su gráfica es una línea vertical, y si yo quiero hallar el área bajo una línea vertical, simplemente no lo encuentro, deduzco que su trabajo es igual a 0. En un proceso isobárico, su gráfica es una línea horizontal, y el área bajo ese proceso me va a generar un rectángulo. Acá yo veo una variación de volumen que representa la base, y la altura sería la presión que se mantendría constante. El trabajo es igual a peso por la variación de volumen. En un proceso isotérmico, sabemos que su gráfica es una hipérbola equilátera o parte de una hipérbola equilátera. Tengo que hallar el área bajo esa curva. Con los integrales respectivas, o sea, el método de integrales, aplicando integrales, el trabajo sería igual al número de moles por la constante universal de los gases, por la temperatura absoluta y por el logaritmo neperiano del volumen final sobre el volumen inicial. Si tú quieres hallar el logaritmo neperiano de cualquier valor, simplemente tienes que utilizar la calculadora científica, no te preocupes. La variación de la energía interna, no olvidemos, en un proceso isotérmico es igual a 0. En un proceso adiabático sabemos que su gráfica es parecida a una isoterma o un proceso isotérmico, pero tiene un poco más de inclinación, y el área bajo esa curva, aplicando integrales, sería el trabajo es igual a la presión final por el volumen final menos la presión inicial por el volumen inicial sobre 1 menos la constante adiabática. Esa constante adiabática tiene un valor de 5/3, pero este valor de 5/3 puede variar, depende del gas que tengamos. Los tipos de gases pueden ser monoatómicos, poliatómicos, diatómicos. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. No olvidemos esta relación o esta acotación, por favor. Dice que el trabajo adiabático va a ser menor que el trabajo isotérmico cuando hablemos de una expansión, o sea, cuando el volumen aumenta. El trabajo adiabático va a ser mayor que un trabajo isotérmico cuando hablemos de una compresión, o sea, cuando el volumen disminuye.